Dicen que escuchar música es como abrir una ventana y dejar entrar infinitas sensaciones. Y es que la música se puede expresar todo aquello que no podemos expresar con las palabras. Los expertos dicen que la música es el remedio que sirve para cualquier momento. Por ello, desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca tenemos el placer de darte la bienvenida a este webinar titulado Musicoterapia, la salud y el bienestar silente, impartido por César Daniel Pascual Vallejo. Él es músico, productor y profesor de educación. Actualmente trabaja y colabora con la Fundación Fundanet, y a quien le damos las gracias por compartir tanto su conocimiento como su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, César. Agradecer también a las empresas amigas de la Universidad de Salamanca que promueven estas iniciativas y a las personas que nos acompañan en este webinar y a todas aquellas que nos van a ver después en su grabación. Esta jornada online lo que pretende es concienciar y visibilizar la necesidad de entender mejor la interacción de nosotros, de las personas, con el sonido y con el ruido que está presente en el día a día. Quería también presentar a César. Él es doctor del programa Doctorado Formación de la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca, miembro colaborador del Grupo de Investigación en Innovación y Educación Digital de la Universidad de Salamanca, musicoterapeuta profesional acreditado por España, supervisor de musicoterapia acreditado en España, miembro del equipo técnico de la Fundación para la Ayuda a la Infancia y a la Adolescencia en las Necesidades Especiales del Desarrollo, Fundación Fundanet, músico, productor y profesor de educación secundaria. Este es un breve currículum de César. No sé si quieres, César, aportar alguna cosa más. No, únicamente que me ha sorprendido la introducción que has hecho gratamente, porque efectivamente con la música se puede expresar mucho más vamos a decir, que donde el límite de las palabras pueden llegar, ¿no? Pues toda tuya, cuando quieras, y muchas gracias. Bueno, ahora que nos estábamos intentando conectar, ¿no? Pues recordaba, te decía, qué bien que digamos, que hayamos tenido este proceso de conexión entre la imagen y el sonido, porque hoy en día, en la cuarta revolución industrial, que eminentemente se dice que es cognitiva informacional, es decir, la información es la que va, digamos, a mover las socioeconomías, ¿no? Bien, pues se dice que hoy en día las sociedades desarrolladas son audiovisuales. A mí me gusta decir que en realidad son visual audio. ¿Por qué? Porque existe una primacía clara de las imágenes. De hecho, mis profesores de producción digital de sonido o producción musical, pues ingenieros de sonido, técnicos de sonido, ellos siempre decían que el técnico de sonido, el ingeniero de sonido, al recibir el trabajo visual, siempre ellos tenían que saber en qué formatos les llegaba, tenían que saber un poco de la imagen. Pero la experiencia que yo tengo y que ellos tenían, efectivamente, yo la he comprobado, es que al devolver tu trabajo, muchas veces al testear el trabajo que estás haciendo con un técnico en imagen, compruebas que carece de ciertos conocimientos de sonido, porque ellos mismos te lo dicen, es que yo esto que me estás contando no lo entiendo. Efectivamente, nosotros tenemos que vivir en función de la imagen, y tecnológicamente esto tiene también un impacto que en Fundanet, por ejemplo, lo notas cuando charlas con las familias y los padres te cuentan todo el tema del impacto que tienen las tecnologías en las necesidades de los chavales, sobre todo en momentos en los que se están desarrollando. Pero bueno, verás que el título de este pequeño workshop de musicoterapia es La salud y el bienestar silente. Bueno, pues de nuevo es curioso, porque todos los profesores que tenía yo de sonido me decían, mira, el sonido no se ve, pero es un efecto físico. Entonces está ahí, evidentemente está ahí, pero esta cultura del siglo XXI se fija en lo que se ve, no en lo que se oye. Por eso realmente nuestro trabajo como musicoterapeutas es llamar constantemente la atención sobre este aspecto de la salud que es silente porque no se ve, pero está ahí y está haciendo su trabajo para bien o para mal. Bien, directamente quiero empezar. Fíjate, generalmente cuando se habla de psicoacústica, ya, pero ¿qué es la psicoacústica, no? Psicoacústica, que la trabajan ingenieros de sonido. Bien, pues los musicoterapeutas necesariamente tenemos que controlar la psicoacústica. ¿Qué es la psicoacústica? Pues características físicas del estímulo sonoro que tienen una respuesta psicológica en las personas. Tan sencillo como eso.
Las principales aportaciones de la psicoacústica se pueden ver, por ejemplo, en arquitectónicas. Yo recuerdo una anécdota que sea un pincel que ilustre precisamente esto. Recuerdo hace muchos años, con 20 años, yo tenía muchas ganas de ir a ver a Steve Vai, un guitarrista norteamericano famosísimo. Bien, pues fui a Madrid a verle y en el palacio musical que tenían pensado precisamente para este concierto, nada más entrar con mis amigos, pues ellos querían ir a primera fila. Y yo claramente vi que la acústica que habían metido en el concierto era brutal, era demasiado, era impactante. Entonces yo me quedé justo en la entrada. Eh, no creo estarme inventando mis recuerdos cuando digo que yo entraba y salía constantemente del pabellón cada 5 minutos, porque no podía escuchar el concierto de lo impactante que era. Bueno, pues bien, efectivamente, a partir de la media hora empezaron a salir personas en camilla, porque estaban acostumbrando su acústica, su escucha a una acústica absolutamente sobrepasada. Probablemente las personas que nos estén escuchando no lo saben, pero hay una asociación de músicos anglosajona, parecía las GAES, lo digo para que a partir de este momento vayan investigando lo que yo digo, ¿vale? Entre las que está, por ejemplo, el cantante Sting. Bueno, son personas que han estado haciendo conciertos toda su vida, macro conciertos, con las grandes torres de amplificación. Ellos en principio no lo han valorado, porque desde los Beatles todo este tema acústico se empezó a desarrollar en adelante, pero lo que han notado es que se han quedado sordos. Entonces han empezado a hacer sus conciertos en minisalas. Bueno, claramente esto tiene un impacto en la salud. La acústica musical, por supuesto, también es diferencial a la arquitectónica, pero tú también tienes que tener esos conocimientos de acústica para hacer una buena producción. Realmente estás trabajando con frecuencias, estás trabajando con volúmenes de pistas, con decibelios. Esto hace que tengas que tener un conocimiento de lo que estás haciendo musicalmente. No vale solo con leer solfeo. El productor realmente tiene que tener un control técnico de lo que hace y, por supuesto, el musicoterapeuta también, como vamos a ver. Efectivamente, la musicoterapia en hospitales. Yo he tenido compañeros que han viajado a Estados Unidos, ya se han quedado allí, sencillamente controlando las sonoridades de una planta de hospital. Voy a poner un ejemplo. En una planta de oncología, craso error poner una centralita telefónica al lado de personas que o bien son terminales o bien están padeciendo los efectos de una quimioterapia. Bueno, pues es curioso. En algunos hospitales, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, los musicoterapeutas se encargan de esos pequeños detalles que están invisibles a los ojos de personas que no tienen amueblada su percepción en este sentido. Por supuesto, la medicina, las resonancias, bien, pues bueno, pero estamos hablando ultrasonidos, ya, pero seguimos en el mismo campo, es decir, es el efecto sonoro que hace que al chocar contra nuestro cuerpo podamos ver lo que hay en el interior. Entonces, todas estas aplicaciones también se desarrollan en el campo de la medicina. Ambiental, pues por supuesto, el impacto ambiental. Yo que en mi infancia he sido pescador y recuerdo, por ejemplo, a mi abuelo que era cazador y él me contaba cómo los animales huían de los ambientes precisamente por el impacto sonoro. Ahora mismo que tenemos tal preocupación medioambiental, bueno, pero esa preocupación medioambiental parece que solo es aquello que vemos, los efectos químicos, los efectos del humo, pero es que hay un efecto con el sonido. En las migraciones, por ejemplo, de algunos animales, hay cantidad de profusa en todos estos campos, en los servidores científicos, cantidad de artículos desde hace décadas que ya hablan de todo ello. Bien, los efectos musicales del sonido es otra cuestión que está afectando a generaciones por décadas completas, ¿no? Primero voy a hablar del loudness world, ¿no? Es como la industria discográfica, necesariamente para impactar, ha ido subiendo el volumen de decibelios, intentando requerir la atención de los usuarios musicales. Esto también pasa, por ejemplo, en publicidad. En publicidad, cuando estamos viendo la televisión, si alguno se da cuenta, de repente entra un anuncio y esos decibelios, si yo no he subido la televisión ya, pero es que esos decibelios los han subido en estudio. A lo mejor un pico de 3 decibelios más lo han subido en estudio para quedarse con la atención del espectador. Bien, esto tiene un impacto, evidentemente, en la salud.
porque tú estás constantemente escuchando un volumen en tu propio hogar que es excesivo, pero también en la forma de escuchar la música. Y además se ha normalizado. La pipe music, este es un problema también. En Inglaterra hay asociaciones que luchan en contra de la pipe music. ¿Qué es? Pues tan sencillo como tener una constante banda sonora allá donde vayas. Por ejemplo, entras en un supermercado. La música está pensada para relajar, para que tú te quedes allí. Ya, pero ese efecto constante musical, nadie sopesa que es una cosa que satura nuestra escucha. Incluso cuando vas por la tienda, por la calle, y entonces vas viendo tiendas que puertas abiertas tienen su música invadiendo parte de la calle como efecto llamada. Bueno, pues esto es pipe music. En los ascensores, en la tecnología audiovisual, ha hecho que en las grandes ciudades la pipe music esté presente cada vez en más lugares. Esto arquitectónicamente, como veíamos antes, también es un problema. Y en concreto, es una especie de mezcla entre estas dos, pero los auriculares en el mundo audiovisual, ¿no? Bien, pero es que existen regulaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, que se han tomado muy en serio desde hace décadas el hecho de que generaciones enteras de jóvenes han estado escuchando con sus cascos y su móvil a un nivel de decibelios impresionante. Bueno, voy a decir unas cifras que son aproximadas, pero mis profesores que eran ingenieros de sonido, productores musicales, ellos muchas veces decían, así como regla, que tú sobre los 85, 92 decibelios puedes intentar estar con descansos trabajando dentro de un estudio aproximadamente unas 8 horas. Pero si subes a 95, cada 5 decibelios más aproximadamente, tú lo que estás perdiendo es un pico de 2 horas. De tal manera que si estás escuchando la música a 100 decibelios, pues directamente, si tienes suerte de estar produciendo 4, muchos de estos profesores me contaban que una forma de limpiar su sonoridad era irse a un parque al lado, irse con un cafetito allí tranquilos o su té y estar escuchando los pájaros un rato. Porque evidentemente digamos que toda la dinámica interna del oído interno, toda la estructura se agota, se cansa. Y hay un momento en el que tú quieres oír, pero ya no puedes. Bien. Concretamente, fíjate, hablando de los problemas urbanos de la acústica arquitectónica, yo reflejo aquí, sí lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis pudiendo ver. 75% de habitantes de ciudades industrializadas sufre algún grado de sordera o pérdida auditiva. Bien. Esto tiene mucho que ver también con digamos que no son cuestiones estanco, todas se interrelacionan, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, determinadas tradiciones musicales, no voy a decir lugares para que nadie se sienta sensible en este sentido, ¿no? Consistan en grandes tamborradas o, por ejemplo, explosiones de petardos en determinadas plazas que amplifican por completo la sonoridad. Esto lo que está haciendo es que las personas se queden sordas. Pero el constante ruido tecnológico, por ejemplo, en ciudades como Tokio, la gente oriental va en silencio por la calle, pero la sonoridad de la tecnología está ahí. Fíjate que incluso cuando trabajamos los productores con tarjetas de sonido o preamplificadores, hay una cosa que se llama ruido térmico. Es decir, tú pegas la oreja y hay una cuestión de bajo fondo que llega un momento que molesta en las producciones porque tú intentas que sean lo más nítidas posibles. Bueno, pues calcula en las grandes ciudades estar escuchando no solo el rodaje de los coches permanente. Esto es una cosa que, por ejemplo, fíjate, pongo ahí socioacusia, es decir, realmente hay personas hipersensibles. A mí me pasa que yo al final huyo de calles y esto también genera una asociabilidad. Necesariamente la genera porque tú, si estás en entornos en los que las personas, para entenderse, como digo, problemas de comunicación, tienen que levantar la voz, pues llega un momento que las personas que nos duelen los oídos porque los hemos educado para trabajar con ellos, nos volvemos asociales y no necesariamente por una cuestión directamente de simpatías, filias o fobias, ¿no? Es que al final huyes de los lugares por necesidad. Pero esto también no se valora en el bajo rendimiento y evidentemente, fíjate que ahí he puesto una imagen de una oficina.
productividad en oficina. Bien, pero podríamos hablar lo mismo en las escuelas y principalmente en las escuelas, como vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, estar permanentemente al lado de un cuchicheo o al lado del rodaje del tráfico, esto roba tu enfoque atencional. Es que necesariamente tú no puedes producir lo mismo. Yo siempre digo que para entender esto, pues, como broma, pues alguien que te caiga bien, esto es importante que te caiga bien, pues que pruebe a estarte contando un chiste permanente a la oreja bajito mientras tú trabajas. Es imposible. Bien, los productores de sonido esto lo tenemos claro, porque cuando trabajas con pistas tú mutas, silencias aquellas que no quieres oír para poder escuchar en detalle la que estás escuchando, ¿vale? Esto también es muy discutible con el tema de la multitarea. Yo personalmente creo que, por lo que leo, el cerebro humano no está preparado para multitarea. Yo creo que, entre otras cosas, por eso, en parte, las computadoras nos ganan la partida ahí. Pero bueno, quiero decir, o sea, no tenemos por qué competir en campos en los que fisiológicamente no estamos preparados o cognitivamente no estamos preparados. Lo que está claro es que nuestro enfoque atencional se divide cuando tú tienes diferentes sonoridades. Y esto es importante, por ejemplo, especialmente en musicoterapia, cuando trabajas con personas que tienen problemas de comunicación o problemas de percepción. El ruido en las escuelas es otro elemento crucial. Bueno, yo he leído artículos que hablan de cerca de los 102, 107 decibelios cerca de los entornos de un colegio. Esto se ha normalizado. Yo sé que hay colegios que, por ejemplo, han puesto medidores de decibelios en las escaleras, en las clases, para que los más jóvenes visualicen el efecto que está teniendo su chillido. Ana, los adolescentes son botes de hormonas, entonces es normal que quieran, tienen energía y la sueltan, sobre todo en sesiones continuadas con cargas lectivas que, desde mi punto de vista, a veces son brutales. Incluso cuando las planteamos desde un punto de vista lúdico de entretenimiento. Pero entonces, claro, esto te está generando un estrés de bajo fondo que al final los chavales lo sueltan a voces. No, es que necesitan expandirse en los patios. Pues no necesariamente. Tú puedes generar una diversión y un aprendizaje que sea mucho más proporcionado. Cuando las personas alzan su voz, están de alguna manera visualizando a través de ese sonido un estresante interno. Realmente pasear por el impacto que tienen algunos colegios en los barrios es brutal. Y yo creo que esto también nos debe de llevar a una reflexión a aquellos que somos educadores. ¿Vale? Bien, este es otro impacto muy importante. Sé que cuando comentas estas cosas, ¿no? Yo siempre que estaba como profesor de secundaria, por ejemplo, bueno, bien, los directores siempre, ¡ay, qué bien, un musicoterapeuta! Pues qué bien que lo tengamos aquí, ¿vale? Yo para mis adentros siempre pienso, bueno, hasta que me veas en funcionamiento y veas que, evidentemente de forma educada y tranquila, pero tú apuntas críticamente las cosas en este sentido que no funcionan, ¿no? Y educar a los chavales a estar serenos en la clase sin dar voces, de repente ellos descubren que su cansancio se reduce a la mitad y su rendimiento se multiplica. Tan solo he puesto ahí una pequeña escala que he encontrado que es simpática para que os hagáis una pequeña idea, ¿no? Es decir, yo antes os decía que producir música a 80 decibelios, 85, 92, esa es una línea aceptable, ¿vale? Eso puedes estar quizá tus 8 horas con descansos trabajando con sonido. Pero claro, fíjate, si estamos hablando de que en los colegios hay impactos de por encima de 100 decibelios, pues extremely loud dice cerca de los 110, ¿no? 107, tipo, bueno, es decir, el impacto que tiene también en los profesores que cuidan patios. Esto generalmente está invisibilizado. Quiero decir que se da por natural. Y sin embargo, día tras día tras día, es brutal. Esto es arquitectónicamente, yo ahora que por desgracia lo he tenido, durante 5 años he tenido vecinos permanentemente haciendo obras. No existe un control, creo yo, racional. Yo no soy especialista, legal probablemente, para que las personas hagan sus obras de una manera proporcionada, a lo mejor unos antes que otros. No, no, a veces se juntan 3 obras, ¿no? Y están generando un impacto durante meses. Bueno, pues calcula el profesor que cuida patios y los niños que están todos los días aguantando su propia tensión sonora dentro de las clases, ¿no? Profesores que lo normal es que al cabo del año tengan un par de ronqueras.
Es decir, se quedan afónicos de decir, por favor, silencio, por favor, silencio. Esto es un hecho, es decir, creo que cualquiera que esté en educación primaria, secundaria, no le estoy contando nada nuevo, ¿ve? Pero tú lo normalizas. ¿Por qué? Porque es silente, es decir, es invisible y lo estás normalizando y eso no es bueno. Por eso esta labor de visibilizar, ¿no? Pero fíjate, acústica en medicina, ¿no? Desde el punto de vista médico. A mí me llama la atención, consecuencias del ruido y sonido elevado sumado a la falta de confort acústico. Confort acústico, pues mira, recuerdo el trabajo que hice de fin de máster en educación, en el máster TIC de tecnologías, ¿no? Iba destinado precisamente al confort acústico en las escuelas de idiomas. El tema de que tú vayas a hacer un examen y te tengas que colocar justo debajo de un bafle, porque si te toca sentarte fuera del bafle, sencillamente no entiendes el examen que tienes que escuchar y traducir. Llegué a encontrar artículos de exámenes que se habían impugnado precisamente porque las personas no escuchaban debidamente. Y tú llegas a pensar, bueno, pero esto es debido a la grabación, es debido a la salida de los monitores que tienes encima, que son los que están sacando el sonido, es debido a la sala que de inflexiones o reflexiones no está generando un confort acústico. Bien, pues por ejemplo, para la enseñanza de idiomas es crucial. Las personas sordas, bueno, por ejemplo, mi madre, que es una persona con 92 años, pues tiene audífonos. Bien, pues el otro día, pues dos palabras que se diferenciaban en fiesta y siesta, esto no lo entendía ella. Yo le decía, madre, no pasa nada porque hoy no te eches tu siesta. Y ella entendía palabras cortadas, por supuesto, como buena sorda, a través de dos aparatos, primero su audífono y luego el teléfono. Entonces, como era el día de la fiesta del pueblo, el día 24, esto ha sido en estos días, ella me decía, no pasa nada porque no vaya a la fiesta. Bien, en idiomas, tan solo la fonética de una sola sílaba distingue una palabra de otra y esto genera un problema tremendo de comunicación. Desde luego para los sordos es un problemón. Las personas que tienen sordera esto lo viven como un problemón. Porque la comunicación, la falta de comunicación, evidentemente, pues tiene su impacto, ¿no? Fíjate, yo pongo ahí estrés y fatiga general. Estrés yo siempre digo que es la bomba silente de la salud. Al final explota y no sabes cómo, no sabes dónde, ¿vale? Fíjate, hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisona. Bueno, yo he puesto ahí para que seamos conscientes, porque fíjate, en todo este contexto tecnológico, a menudo yo veo que, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con TDAH, falta de déficit de atención o hiperactividad, siempre se habla de, o bien de fármacos, como si efectivamente necesariamente fuera el camino, la viabilidad, pero no nos damos cuenta de que todo el ambiente tecnológico que tenemos está generando drogas naturales en nuestro cuerpo, porque están generando un estrés y una fatiga. Está ahí, lo hemos normalizado. No sé qué porcentaje, leía también en otro artículo estadounidense, de personas en las grandes ciudades estadounidenses que tienen colon irritable. El porcentaje se disparaba. Claro, pero tú estás generando drogas que lo que están haciendo es que permanentemente estés drogado de manera natural. Si hablas con personas de farmacología, ellos te dicen que en definitiva cogen lo que tienen en su entorno natural para intentar equilibrar, digamos, las respuestas de drogas naturales que tiene también el cuerpo. Entonces, yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que la tecnología y el sonido y el ruido está generando en los ambientes en los que vivimos y en nuestro propio cuerpo. Son efectos que no solo es una onda sonora, sino evidentemente también el estrés cognitivo que al final acaba, fíjate, por ejemplo, problemas cardiovasculares de hipertensión. De personas que realizan, yo siempre digo que es muy agradable escuchar a un músico en tu casa. Cuando toca una pieza dices, qué maravilla, pero cuando la tiene que repetir 200 veces, pues yo, gracias he tenido vecinos en ese sentido muy amables conmigo desde niño, porque no existía este concepto de insonorizar una habitación donde ibas a estar trabajando horas, horas y horas.
con sonoridad, ¿no? Bien, pues esa hipertensión se provoca por estar escuchando, por ejemplo, obras permanentemente durante meses o estar escuchando músico de manera descontrolada. Fíjate, se habla desde un buenismo, ¿no? Dentro de todo este mitologema que es la música amansa a las fieras. Bueno, depende cómo. Depende cómo. Como todo hay que darle un uso adecuado y equilibrado, ¿no? Sistema inmunitario deprimido. Pues por supuesto es que al final ese estrés termina por generar una situación deprimida en tu propio sistema inmunitario. Y el impacto que eso puede tener ya no se puede predecir. Y una cuestión que también es importante, irritabilidad y depresión. En un momento en el que nos estamos enfocando en la salud mental de las personas. Ya, claro, pero por ejemplo, eso explica que una persona sorda termine irritable y termine depresiva. ¿Vale? Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta de que la acústica, el cuidado de la acústica, del confort acústico, impacta en nuestra salud de manera seria. El ruido y el sonido desde la óptica del musicoterapeuta, pues lo que intenta es prevenir precisamente esa socioacústica, esa fatiga auditiva. Misofonía, sensibilidad selectiva del sonido. Pues yo he tenido chavales, efectivamente, en sesiones que nada más entrar por la puerta, tú tocas un sonido agudo y se echan a llorar y no quieren entrar en la sala. Nunca sabes el efecto que va a tener un sonido, porque el sonido abraza su cuerpo y genera en los chavales una sensación que tú no preveías. Incluso a lo mejor tú das por buena una canción que se toca, por ejemplo, muy aguda, muy grave. Bien, te parece simpática y esperas que el niño la reciba con alegría y sin embargo la recibe con rechazo. Hasta que te das cuenta de que detrás hay una cuestión acústica, pues pasa tiempo de experimentación y de observación. Eh, Hipoacusia sensorial por ruido, pues lo que te comentaba, ¿no? Tinnitus, zumbido en los oídos. Bueno, es que las personas que trabajan de manera permanente al final agotan el oído interno, lo agotan. Y hay un momento en el que, por más que quieres escuchar, ya no puedes. No sé, yo recuerdo incluso ensayos musicales en los que yo, oye, parar chicos, yo lo siento, pero hoy lo tengo que dejar. Es que no puedo escuchar una sola nota más, es que ya no me entero de lo que hago. Bueno, si haces sentadillas, los músculos de las piernas se cansan. Bueno, pues ¿por qué no se va a cansar el oído interno? Es que también se cansa. Pero repito, como no lo vemos, lo invisibilizamos, ¿vale? Aquí os he traído algunas de las imágenes de mis sesiones en Fundanet, ¿vale? Lo que quiero es que veáis precisamente que ese sentido de la empatía, de la percepción, absolutamente afinar la sensibilidad con que estás percibiendo lo que haces, es esencial porque los propios chavales tienen esa percepción finísima de lo que están haciendo. Sí, muchas veces montas una sesión y, por ejemplo, con personas adolescentes, ¿vale? Bueno, pues entran, lo primero que hacen es tocar fuerte, sacar su energía, sí, pero, por ejemplo, la experiencia de trabajar con niños muy chiquititos, ¿no? Y cómo tocan con una sensibilidad especial un sonido y nunca otro, cómo buscan algo sutil y de repente tienen rechazo a otro sonido. Te lleva a entender que efectivamente está pasando algo muy sutil en sus personas con el sonido. Son ellos los que te entrenan y te educan la percepción y la atención. Son ellos los que te despiertan un universo que eres incapaz de ver muchas veces. Cuando de repente tocan con una sensibilidad extrema en un lugar muy concreto y ninguno otro. ¿Mm? Bien, bueno, aquí he puesto una pequeña imagen para que os hagáis una idea de que el sonido tiende a generar una especie de esfera circular. ¿Vale? Entonces, no es el home studio, ¿no? Que te pones unos baffles y frontales con unos bajos y, oye, pues qué guay para el cine, ¿no? Porque genera pisadas fuertes o explosiones en el cine épico. No, no. Los sistemas hoy en día están intentando buscar una experiencia inmersiva dentro de una especie de esfera, vamos a decir. Bueno, esta imagen os la pongo para que hagáis una comparativa. Sencillamente no voy a hablar de las partes del oído interno, ni tampoco digamos, de la faringe, de todo el aparato fonador. No, no, esta no es la idea. La idea es que esta estructura interna es precisamente la que ha inspirado esta otra, que es la estructura de un micrófono. Es decir, la recepción de la onda
el diafragma, que es lo que hace vibrar, y cómo transmite a través de imanes y luego a efecto, digamos, eléctrico. Bien, pues digamos que aquí es donde está la similitud, porque efectivamente al final tú terminas por ir por un nervio auditivo, ese es el cableado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos haciendo una especie de analogía, pero esto es lo que explica que tú tengas que pensar qué tipo de audífono pones más exterior o más interior, dependiendo de la lesión o la deficiencia de la persona. Bueno, yo es curioso, pero como musicoterapeuta esto no lo entendí. Yo lo entendí cuando empecé a intentar ser productor de sonido, porque mis profesores de producción digital de sonido trabajaban con mucha sensibilidad qué tipo de micro y a qué distancia lo ponían. Y no era lo mismo un micro de válvulas que un micro, por ejemplo, digital. No generaba la misma receptividad del sonido, no genera el mismo afecto. Algunos tienen más calor en el sonido, es decir, recogen, digamos, una gama de frecuencias más amplia, y otros, sin embargo, son mucho más direccionales en las frecuencias. De tal manera que a partir de aquí empecé a entender por qué algunos niños en las sesiones se quitan con la mano el, implante coclear, se quitan el audífono exterior, cuando, por ejemplo, satura algún tipo de sonoridad porque la tiene muy cerca o porque está direccionada en alguna parte de su cabeza. Bien. Bueno, aquí hay un ejemplo del implante coclear sencillamente para recordarlo, ¿vale? Efectivamente, es curioso ver cómo ellos mesuran su propio volumen retirándose el audífono de su cabeza, ¿vale? Cosa que muchas veces un audífono medio o exterior no puede permitir de la misma manera. Bien, esto es todo un mundo: inflexión, reflexión y difracción. Esto, yo seguramente si nos estuviera escuchando un ingeniero de sonido, nos podría poner las pilas de todo esto. Yo creo que un musicoterapeuta no puede estar al margen de este tipo de conocimientos. No puedes estar en un aula que, por ejemplo, genera un delay, es decir, un eco constante, una reverberación como si fuera una iglesia. Porque el perfil sonoro, el sustain, cómo se sostiene el perfil sonoro de tu melodía, está generando una falta de confort acústico. Se mezclan las palabras. Es como si tú tocaras en un piano y pusieras el pedal de sustain constantemente. Levantas todos los apagadores y todas las notas se entremezclan. Bien, pues esto dentro de las salas muchas veces es lo que pasa. Los músicos, cuando vamos a una sala de conciertos, enseguida vemos si la arquitectura está bien planteada. Bueno, pues esto, y no solo las voces de los chavales, evidentemente, esto es fundamental. Porque si tú estás en un espacio, vamos a poner una sala, donde la arquitectura sonora está bien planteada, las voces de los chavales no reflexionan, no inflexionan, no se apagan en sí mismas, ¿vale? Y el sonido, digamos que no se propaga de una manera caótica, ¿eh? De alguna manera tú estás generando un confort acústico. Y esto es fundamental, por ejemplo, en una sala de musicoterapia. Mis compañeros, yo sé que van y trabajan allá donde les llaman en los medios que encuentran. Pero, especialmente en musicoterapia, esto no debería ser así, como tampoco en un hospital. Bueno, yo siempre digo que esta es parte de la causa que ha hecho que la asignatura de música lentamente vaya perdiendo funcionalidad dentro de la educación. Digamos que el profesor de música tiene que trabajar con sonido en unas condiciones acústicas que no son las mejores para generar un confort acústico. De tal manera que muchas de sus clases necesariamente son caóticas de forma sonora, ¿eh? Y no por culpa del profesor ni de los alumnos. Yo creo que esto también es una percepción a apuntar por parte del mundo educativo. Bueno, en fin. Fíjate que cuando se habla de resonancia magnética, ¿no? En la interferencia destructiva o degenerativa, ¿no? Superposición de dos o más ondas en frecuencia idéntica o similar. Bueno, al interferirse crean un nuevo patrón de onda de menor intensidad. ¿Esto qué significa? Sencillamente que el sonido desaparece, se apaga, ¿vale? Es decir, se apaga, se debilita, se debilita. Especialmente cuando
por ejemplo, yo veo a personas sordas que están utilizando su audífono y encima se ponen unos cascos. Es decir, tú estás trabajando con dos campos electromagnéticos y dos, digamos, en la amplitud de onda, cuando hablas de frecuencia, ¿no? Muchas veces esas ondas son destructivas porque no están en fase. Entonces, un aparato con otro está apagando, de tal manera que subes y subes y subes el volumen, pero cada vez escuchas menos. Y este es el efecto contrario, ¿no? La constructiva. Es decir, que de repente aumentas el volumen cuando menos te esperas. Pues no es el primer técnico de sonido que, despistado, se pone sus cascos y en la mesa de mezclas hace algo indebido en este sentido y hay un pico de un transiente de onda que le deja sordo, ¿vale? Bueno, la cantidad de personas que por desconocimiento se ponen encima de su aparato, su audífono, unos cascos para escuchar la televisión, pues o bien aumentas o bien disminuyes dependiendo de lo que estés generando con esos aparatos, ¿vale? Esto también es importante. Y cuando estás trabajando con tecnología en musicoterapia dentro de una sesión, tienes que saber que si tienes un niño con audífonos, pues una niña como yo he tenido con audífonos, tan solo por ejemplo en el oído derecho, ¿no? Bien, pues acercarle determinado tipo de teclados electrónicos puede generar una respuesta que tú no esperas. Esto es importante. Bueno, y para ir cerrando un poco toda esta idea, ¿vale? Me gustaría que todo el mundo se quedara con estas analogías, ¿no? Yo siempre digo que el musicoterapeuta a través del sonido, esto es una percepción mía de mi experiencia, que espero que valga como una idea generalista, ¿no? Tú muchas veces trabajas como un artificiero. Pongamos, por ejemplo, con personas que son compulsivas, compulsivo-agresivas, ¿vale? El sonido puede hacer que tú tengas una carga de adrenalina instantánea. Bien, bueno, si tú no trabajas con el sonido debidamente, en vez de desarticular ese comportamiento explosivo, lo que vas a hacer es potenciarlo. Otras veces trabajas como un relojero, porque lo que intentas con el sonido es trabajar con personas altamente sensibles. Estas personas, a través del sonido, pueden tener una experiencia agradable, como si fuera, digamos, el tacto del terciopelo o como si fuera papel de lija. Y en este sentido, personas altamente sensibles realmente acusan una falta, un sonido que no está debidamente tratado, ¿no? Pero en definitiva, lo que intentamos un poco es funcionar como un controlador de vuelo. Tanto los arteterapeutas como los musicoterapeutas intentamos que la persona dentro de la sesión tenga un flujo creativo que le ayude a mejorar. Son ellos los pilotos de su propio avión creativo. Son ellos los que dirigen el avión para que planee y la ruta. Tú lo único que haces es seguirles y facilitarles que el trayecto sea agradable y no tenga bloqueos, no tenga choques con sí mismo o con otros si es una sesión múltiple, ¿vale? Por eso realmente trabajas como una especie de controlador de vuelo. Estás presente, formas parte del medio, igual que el sonido, para que todo vaya creativamente bien para el usuario, ¿no? Eh, bueno, pues no sé, espero haberos despertado un mundo invisible, haber visibilizado este mundo invisible un poquito para que las personas tengan la libertad luego de investigar cualquier aspecto de los que yo he hablado. Muchísimas gracias, César. La verdad que ha sido todo muy interesante. Y la música es la banda sonora de la vida, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y yo además recomiendo que las personas tengan presente. Hay culturas que la tienen más, ¿no? Yo ahora, mi hermana que está trabajando en la embajada en Brasil, ¿no? Y me dice, mira, Brasil suena en las calles, suena la música, ¿no? Os recomiendo que las personas elijan su música porque de alguna manera constantemente tienes una compañía que reequilibra constantemente tu emoción y, por supuesto, hacia un lado positivo. Y nos has hecho ser conscientes de muchas cosas que están en el día a día, en tener ese respeto también de si todos vamos con nuestra música y nuestros aparatos de música a todos los lados, pues se convierte todo en un caos. Entonces ese respeto también y bueno, todo lo que has aportado, la verdad que me ha parecido muy, muy interesante. Agradecerte de verdad tu tiempo, tu conocimiento. Y nada, despedirme. Bueno, hay una frase que dice,
Mis palabras, yo añado, de agradecimiento, son tan cortas que necesito música para expresarte y sentir. Esa frase va para ti, César.